tardes, Dios les bendiga. Yo también quiero cantar como los chicos. Qué bueno, ¿no? Excelente. Dice un comentarista que si se destruyeran absolutamente todas las copias de la palabra de Dios en papel, desde las citas que hay en los cementerios, la memoria de los creyentes y las canciones de los chicos, casi se podría reproducir el 100% de la palabra. Así que cuando estamos aquí en este momento, esto es lo único que va a sostener a los chicos en el día de mañana. La palabra de Dios. Exclusivamente. Cuando usted pide una respuesta a Dios, lo que Dios le da es una palabra, un versículo, ¿verdad? Siempre contesta con algo así. Si usted se parara en un lugar donde Dios estuviera y le dijera, Señor, háblame, Dios sacaría la mano así y le daría una Biblia. Ahí está. Ya te hablé, ya te dije. Ese es el mensaje. Quiero agradecer al pastor la invitación para poder predicar esta noche. Mi nombre es Héctor Carlos Díaz, soy pastor. Si usted no me conoce, no se haga problema, no se ha perdido de nada. Pero si se va esta noche de aquí sin conocer al Padre, por encima de todos los padres, entonces sí, está perdiendo de mucho. Así que voy a tratar, en este ratito que tengo, me dijeron que hasta las 11:15 tenemos tiempo. Hay alguien que se desmayó allá pensando en la cena. El Señor nos ayude en esta palabra. Yo quiero pedirle, por favor, si es tan amable, me acompaña de pie un segundo, vamos a orar al Padre. Padre, en el nombre precioso de Jesús, dependemos de ti, Señor, para absolutamente todas nuestras cosas. Nos has hablado, Señor, a través del bautismo, con el corazón cambiado de cada uno de los que se han bautizado. Nos hablaste, Señor, en la alabanza, decir tu nombre, que es sobre todo nombre, poder cantarlo sin que importe cómo canto. Señor, poder escuchar en los niños lo que tú estás haciendo en su corazón y en sus mentes. Y ahora, Señor, también pudimos adorarte con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y ahora, Señor, yo sé que tú quieres hablar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos hables ahora. Que sea tu voz, Señor. Yo cancelo, Señor, cualquier otra cosa que no sea tu voz en mi vida. Venimos a escucharte a ti, Señor, no a mí. No a mí. Que sea tu voz por encima de todas las cosas. Directo al corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Tome asiento. Para los que tuvimos el privilegio de estar un ratito antes, estuvimos estudiando con pasajes de la palabra la paternidad de Dios. Y fue muy interesante ver algunos pasajes que nos mostraban que Dios es nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos cuida. Y cuáles han sido algunas de las barreras que han impedido que pudiésemos tomar conciencia plena y completa de que Dios es nuestro papá. Así que en este momento yo quiero poder explicarle en este ratito que tenemos la paternidad de Dios. El tema de hoy se llama Dios es el Padre y usted debe conocerle. ¿Estamos de acuerdo? Algunas verdades. Dios mismo es el que se preocupa por establecer una relación. Dios es el que da, Dios es el que muestra, Dios es el que abre el camino, es el que siempre toma la iniciativa. Dios no es reactivo. Dios inventó la proactividad. Del cero, Él hace algo. Uno de los chicos dijo el pasaje. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene nada. Uno que fue a la escuela y aunque no fue bastante mal en matemáticas, sabe que todo lo que se multiplique por cero es cero.
Sin embargo, Dios en su acción proactiva puede transformar ese cero y hacerlo totalmente productivo. Dios es el que mueve y establece las leyes que después nos separan. Una vez que estableció el circuito de los días, de las noches, de las estrellas, de la luz, hasta aquí nos separa, gracias a Dios. Estableció el ritmo de la vida, nuestra vida, formada y hecha a su criterio, a su juicio, y hasta aquí nos separó. Es Él el que toma absolutamente siempre la iniciativa en absolutamente todo. Y sobre todas las cosas, Él no se busca un pueblo para que le adore. La intención de Dios de Biblia, de tapa a tapa en la Biblia, no es buscarse un pueblo para que esté ahí aplaudiéndolo porque Él es grande y poderoso. Y si bien se lo merece y estaría perfecto que lo hiciera, Dios quiere establecer una relación de padre, porque sabe que un rey puede pasar y usted puede adorar a alguien obligatoriamente, pero solo se ama a un Dios, a un padre con el corazón. Entonces la calidad de relación de una obligación a una cuestión de amor es totalmente diferente. Y esa es la relación que Dios quiere establecer con usted y conmigo. Y es una relación a la que usted tiene que prestarle atención, porque es la única manera de entrar en ese ámbito de Dios Padre. Es la única manera de entrar en ese ámbito del reino de Dios, porque el reino de Dios no tiene un Dios sentado en el trono. El reino de Dios tiene un Padre sentado en el trono. Un Padre que llena nuestros corazones con lo que nosotros necesitamos para adorarle a Él. Por eso dice la Biblia, Dios se proveerá. Él va a hacer lo que tenga que hacer para proveerse los cambios que tu vida necesita para que tú puedas adorarle. Dios se proveerá, dice la Escritura, búsquelo con cuidado. No dice Dios proveerá, Dios se proveerá. Dios quiere establecer una relación de padre a hijo porque es la única forma de disfrutar lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Todo lo demás es religión. Y al final de cuentas, Karl Marx, el ideólogo del comunismo, tenía razón. La religión es el opio de los pueblos. Es lo que los duerme, lo que los hace muñequitos siguiendo una cosa cualquiera. Pero cuando pensamos en el reino de Dios, es una relación viva, eficaz. Entonces yo sé que el Padre quiere reunirse conmigo, quiere relacionarse conmigo. El plan y propósito más grande que Dios tiene es mostrarse como Padre. Y ese propósito se va a cumplir siempre. Mi amado, mi amada, mi amigo, no existe ninguna posibilidad que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. No existe. No existe la mera posibilidad de que haya en tu vida un plan B, porque Dios no es Dios de plan B. Y si usted tiene duda de eso, tome cualquiera de los alumnos de 360 y pregúntele por qué Dios no tiene un plan B, y ellos le van a dar una cátedra personalizada. Dios no tiene plan B. El plan de Dios es tener hijos y mostrarse como Padre. De esa manera, establecer un reino totalmente diferente con esos hijos que ama. Dice la palabra de Dios, el Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Jeremías decía, este es el propósito más grande de Dios, que les conozcamos. Y lo que conocemos de Dios, dice en otro lado, es porque Él lo ha dado a conocer. Absolutamente siempre Dios haciendo lo primero que tiene que hacer, tomando la delantera en todo lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús viene,
en el tiempo y forma correcta, Él establece la sencillez de que esa relación se podía hacer. Hasta ese momento era complicado poder relacionarse con ese Dios. La religión, aquella parte que Dios había dado para que el hombre sintiera el peso de su pecado y pudiese relacionarse con Él, había hecho que los hombres se convirtieran en personas frías, como todo producto de la religión. Personas que hacían la cola para ofrecer sus sacrificios e inmediatamente después seguían pecando igual. Total, después, en el próximo sacrificio, quedo limpio y vuelvo a empezar de nuevo. Y el pueblo no se movía hasta que se daba la bendición para todos, porque ellos decían que esa bendición alcanzaba para cubrirlos de los males de un año para el otro. Entonces le bajaban la caridad a la bendición y a la relación de Dios. Y llegó un punto donde las personas estaban, a pesar de estar viviendo en el centro mundial de adoración donde Dios se manifestaba, era el lugar donde estaban más lejos de Dios. Dios tenía un montón de judíos que ofrecían sacrificios a su nombre, pero había pocos hijos que creyeran en papá, que le buscaran a papá, que tuvieran una relación personal con Él. Entonces llega Jesús y le saca la máscara a esa religión vacía, hueca, que lo único que hacía era seguir demostrándole lo pobre y poca cosa que eran los que decían creer en Dios. Y establece pautas nuevas para la espiritualidad. Los pone realmente en la esfera y en la categoría que corresponde. Empieza a darse cuenta y a enseñarse la gente de que hay otro mensaje de amor, de que hay otra forma de ver a las mujeres, a los niños, que hay otra forma de ver a los soldados, a la religión, al templo, a todas las cosas. Jesús le pone el tono y el color correcto, porque es Dios. Y está viniendo en nombre de su Padre a establecer una relación con ese Padre. ¿Con qué autoridad haces lo que haces?, le decían los religiosos de su época. La respuesta era: porque mi Padre me ama. Y mi Padre ahora trabaja, yo también trabajo. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo podemos conocer al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí ha visto al Padre. Entonces, para intentar ayudarles a esa gente que no podía pensar en Dios como Padre, que lo veía un Dios lejano, un Dios frío, que se había olvidado de ellos porque estaban bajo cautiverio, que se había olvidado de responder a las oraciones porque estaban comandados por sacerdotes que ni siquiera les correspondía ser sacerdotes porque compraron el sacerdocio, y manejado el templo por otro tipo de sacerdotes, peores todavía, corruptos, que hacían negocios aún dentro de la casa. Por eso Jesús agarró el látigo y dijo: habían transformado la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Entonces Jesús, para poder enseñarles, empieza a hablarles en parábolas. Y hay una muy hermosa que quiero compartir con usted. Si usted tiene su Biblia, o podemos verlo aquí, Lucas 15:11, que es la famosa parábola del hijo pródigo. Dice la Escritura: también les dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra de Dios para nosotros. Aquí hay varias partes que podemos ver cómo es el amor de ese Dios Padre que Jesús quiere mostrarnos. Primero, lo más difícil de entender es cómo un hijo puede pedir su herencia con su padre todavía ahí. La herencia se da cuando el padre se muere. A lo sumo, si estaba muy enfermo, puede ponerse de acuerdo y entregar la herencia porque está por morir. Pero jamás, de los jamases, ni siquiera como excepción dentro de la ley judía, un padre podía decirle: dame lo que me corresponde y listo. Pasa por encima de todos los estándares, rompe todas las reglas, pasa por encima de la ley. Y sin embargo, el padre se lo da. Y dice que les repartió. Como era el hijo menor, le tocaba 1/3, al mayor le tocaban 2/3. Pero el mayor agarró y lo guardó. Y él se fue. No corresponde que le diera. Podía haberle dicho a ese padre: no te tengo que dar nada, porque estoy aquí. Todavía respiro. Todavía ordeno mi casa. Y sin embargo, se lo entrega. Es injusto que le haya dado, porque no le corresponde. ¿Por qué se va a llevar algo de lo que no ha ganado? Que todavía no le corresponde, que todavía no es el tiempo para que lo reciba. Sin embargo, el Padre se lo da. Ahí hay una característica de Dios. Dios nos va a dar, a veces, aun cuando no merezcamos recibir. Si no, fíjese por qué nos ha amado. Sin merecerlo siquiera, sin poder hacer ningún tipo de algo para merecer ese amor, Dios nos da cuando no merecemos. Y el joven piensa que teniendo esos recursos, con eso se va a desarrollar. Ahora me voy a hacer hombre. Ahora voy a poder hacer que mi idea fluya. Ahora voy a desarrollar el 100% de mis capacidades. Porque los hombres y las mujeres creemos que somos los recursos que recibimos o que producimos. Creemos que los recursos son los que nos van a hacer mejores. Creemos que tener una cuenta en el banco, mucho sueldo, 3, 4, 50 propiedades, tener una herencia, tener un algo, nos hace mejores. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes reciben cosas sin merecerlo, sin habérselos ganado. ¿Qué le regala a usted a un chico de 13, 14 años? Dígame. Celular ya tiene y lo maneja mejor que usted. Tablet, de poner zapatillas, la ropa. ¿Se acuerda? Nos regalaban una pelota cuando pasábamos de grado. ¿Se acuerda? El que llegaba a la bicicleta era la envidia del barrio. Había que hacer algo por ganarse. Y este no hizo nada y le dieron. Él pensaba que los recursos lo iban a hacer mejor. Y mi querido, tengo que decirte honestamente que los recursos pueden ser lo peor que tengas, porque te hace depender de los recursos. Él se fue con el bolsillo lleno, pensando: con este bolsillo lleno, la vida me va a ser fácil. Con el bolsillo lleno no tengo problemas. Y no se dio cuenta que el bolsillo lleno era su problema. No se dio cuenta que tener el bolsillo así era lo que le abría la puerta a los problemas. Los recursos, más de una vez, si no se han ganado, no tienen valor, porque lo que no cuesta no vale. Dios nos da la posibilidad de generar recursos.
El Antiguo Testamento dice que nos ha dado la capacidad de producir riquezas. Pero Dios nos da el mayor de los recursos, que es la libertad. Nosotros vamos a Dios en nuestra condición de pecador, y como no le conocemos como Padre, como éste no conocía bien a su Padre, queremos vivir aparte de Él. Entonces Dios nos da la posibilidad de vivir aparte de Él, aunque sea una inconsistencia lo que estoy diciendo. Porque eso significa el libre albedrío. Tenemos capacidad para decidir si queremos ser o no familia de Dios. Tenemos capacidad para decidir si somos o no, si queremos o no ser hijos de Dios. ¿Por qué se cree que estamos aquí? Para convencerle en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo, para que Él termine la obra y lo convenza a usted de que necesita ser hijo de Dios. De que esa libertad está hecha exclusivamente para que usted vaya y aprenda a conocer a Dios. Pero Dios tiene que darle la libertad, porque si no seríamos muñequitos a cuerda y no sería una relación correcta. Dios le da la posibilidad de estar lejos, porque mi amigo, mi amiga, estando lejos es la única forma en que uno se da cuenta lo bien que estaba cuando estaba cerca. Todos los que hemos salido de nuestra casa, añoramos nuestra casa. El olor que tiene la tierra mojada en el patio de la casa, el olor de la cocina de la mami, ¿o no? ¿No pagaría usted lo que fuese por volver otra vez a comer de esa comidita de mamá? De volver a estar en casa. Sin embargo, Dios le dio la posibilidad de estar fuera. ¿Y sabe por qué? Porque estando fuera es como se valora lo que uno tiene cuando está adentro. Este muchacho, estando afuera, pensó que el afuera era mucho más importante que su adentro, que su casa. Y dice la Escritura que vivió de cualquier manera, y dice la Escritura que la dilapidó por ahí, y llegó un momento en que por las circunstancias de afuera empezó a faltarle y tuvo hambre. Y en ese momento se acordó que la bolsa se había terminado. Como todos tenemos la mala costumbre de comer todos los días, empezó a tener hambre. Entonces se dio cuenta que lo que había generado era nada. Que estando lejos, estando afuera, lo único que había hecho era mostrarle qué solo que estaba, qué indefenso, porque lo que estaba pasando a su alrededor lo estaba afectando al 100%. Hubo hambre en aquella región, dice la Escritura, y a él le afectó. ¿Y saben por qué le afectó? Porque estaba afuera. Porque seguramente si hubiese estado en la casa del papá, ni se hubiese enterado que pasaba hambre. No hubiera pasado hambre, porque el papá sabe y le hubiese alimentado. Entonces, fíjese usted está lejos de Dios, porque Dios le da la posibilidad de estarlo, le da el premio ese a su libertad, y usted, estando lejos, se da cuenta que lo mejor que puede ocurrirle es que esté adentro. Que la libertad no alcanza para vivir una vida protegida, no alcanza para que las circunstancias no te toquen, porque todo te toca. Te toca la inseguridad, te toca el hambre, te tocan las enfermedades, te toca todo lo que pase, te toca la política, todo te toca. Pero cuando estás en casa, estás protegido, y sin embargo Dios te dice, ¿querés probar afuera? Toma la llave. Toma la llave. Y así nos vamos, espiritualmente y a veces físicamente, lejos de Dios. Pero estando ahí lejos, solo, con hambre, para un judío estaba prohibido por ley comer cerdo. Y para los judíos piadosos estaba prohibido pasar cerca de las piaras donde están los cerdos, y verlos comer era abominación. Y ellos por casualidad pasaban cerca donde había cerdos
Y justo en ese momento el cerdo estaba comiendo. Ellos tenían que hacer un ritual de purificación para poder volver a su casa y no llevar maldición a su casa. Así que imagínense lo que era para este judío estar en ese momento alimentando cerdos. Y no solamente alimentándolos, sino teniendo ganas de comer la porquería que los cerdos comen. Y en ese momento, cuando ya no hay bolsa, cuando ya la libertad se ha perdido, cuando ya la dignidad está en el suelo, cuando ya no hay ninguna posibilidad de que yo era y quería ser y no fui, en ese momento está la frase que a todos nos tiene que tocar. Y en ese momento volvió en sí. En ese momento algo hay en quiebre en el corazón, en la mente. Hay un algo que te dice hasta acá y basta. Hasta aquí basta. No aguanto más. Tengo que buscar ayuda. Hay alguien que puede ayudarme. Y absolutamente siempre la respuesta es: la ayuda viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Gracias, mi hermano. Yo pensé que usted iba a aplaudir al Señor. En absolutamente todo pozo se ve una luz hacia arriba. En todo pozo espiritual la luz es hacia arriba. Cáigase en uno en serio y la luz es para arriba igual. Y en ese volver en sí, ¿qué es lo que hace? Él no se mira y dice: qué pobre desgraciado que soy. No, no. Él está pensando en la casa de mi padre. Está pensando en la casa de papá. Está volviendo otra vez a disfrutar en su memoria el momento en que tuvo hambre y había comida, en el que hacía frío y había leña, en el que había que trabajar y por supuesto, en el que había que esforzarse y por supuesto. Pero su corazón, su alma, todo su ser volvió otra vez aquí adentro a la casa de papá. Como usted y yo alguna vez, cuando quisimos estar lejos de Dios, cuando no le reconocimos como papá, cuando creímos que era un Dios malo, cuando creímos que era un Dios exigente, cuando creímos que era un Dios religioso y no un ser espiritual que nos ama y nos cuida, empezamos a pensar que cualquiera que está ahí está bien. Y recién entonces dice: y yo aquí, padeciendo. Entonces empieza a ensayar. Y yo me imaginaba recién, mientras se veía a los chicos, los ensayos en su casa. Yo me los imagino porque en mi casa hacíamos lo mismo. Ponían los chicos con la Biblia y a repetir el versículo hasta que se lo aprendían. O la tarea de la escuela dominical era aprenderse el versículo bíblico. Y después decía: papi, me lo aprendí. Y se trababan y empezaban de vuelta. Y me imagino ese ensayo en el corazón del pobre pródigo. Caminaba ahí entre el barro de los chanchos diciendo: ya sé. Me paro así y le digo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Buena frase teológica. Tiene mucho de hombre macho para decirle, el viejo va a entender. Después, ¿qué le digo? Vamos a ver si le toco la conciencia. No soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos bien ahí, ¿no? Y le voy a decir también: hazme como uno de tus jornaleros. En un acto de una humildad terrible, usted se cree que si vuelve el hijo va a ser empleado. Imposible. Y menos en un padre judío. Entonces dice que se levanta y se va. Y yo me lo imagino aprendiéndose el versito, porque si usted se fija, en el momento que vuelve en sí, dice la frase, es la misma que le dice el padre, verso por verso, palabra por palabra.
Quiere decir que iba caminando de vuelta y decía, le diría a mi padre, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se lo aprendió de memoria. Igual que nosotros. Cuando Dios nos llama, le queremos decir, pero la vida fue así, me equivoqué, me perdí. Tratamos de que todos nuestros argumentos aprendidos de memoria sean un buen argumento para que Dios nos reciba. Pero aún antes de llegar, dice la Escritura, que su padre le vio. Ay, lo conoció. Ese sucio que viene ahí. Hasta aquí se siente el olor. Pero ese sucio que viene ahí, ese es mi hijo. Ese es mi bebé. A ese lo crié yo aquí. A ese lo abracé, lo amé. Le di todo lo que necesitaba, pero quiso irse. Yo le di permiso para ir. Hizo lo que ningún anciano judío podía hacer de acuerdo a la ley. Sale, corre y lo abraza. Y en el momento que el otro empieza como con el speech, igual que los testigos que van, él lo agarra, lo abraza y se terminó el discurso. Y vuelve la felicidad a esa casa. El único triste era el becerro. El único triste era el becerro. Todo paz, todo felicidad. Y a pesar de una controversia con el hijo mayor que podemos estudiar en otro momento, el tema es este. Volvé, mi hermano. El Padre está esperando allá, te estás viendo que llegas. El Padre poderoso, fuerte, digno, tal vez con todo el dolor de su corazón, te ha dado permiso para que veas que el único recurso que necesitas es su persona, su presencia, su amor, su abrazo. Jamás usted va a desarrollar todo su potencial hasta que usted no sepa que Dios es su papá. Y hasta que usted no tenga la experiencia de este pobre muchachito, de venir, decirle, papá, aquí estoy. La quise, pensé que podía, creí que podía. No puedo. No puedo ser mi papá. Nunca voy a hacer lo que tengo que hacer, papá. Tal vez usted no esté alimentando cerdo. Tal vez usted no esté viviendo perdidamente. Pero tal vez en su corazón tiene una imagen fría, religiosa de Dios. Hoy Él quiere decirle, yo soy tu Padre y te amo. Te estoy esperando aquí. Todo el propósito de mi corazón es amarte. Por eso yo le ruego en el nombre de Jesús. Baje los escudos. Baje las defensas. De que seguro de sí mismo, hágase dependiente. Usted cree que es fuerte, hágase débil. Usted que tiene conocimiento, sabiduría, hágase siervo. Venga el Padre. Porque el Padre es su casa. Es el lugar donde usted tiene que estar. Es lo único que necesitamos, es estar en casa. En casa con papá, usted va a ser el papá y la mamá que Él quiere.
En casa con papá, sus hijos van a ver que usted es la imagen de ese papá. Van a querer ser como usted. Hay una canción que me parte la cabeza. Señor, yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo. Estando con papá, Él ha prometido cuidarte, que no te falte. Y si tenés la capacidad para hacer riquezas, Él es el que te va a empujar y te va a abrir las puertas. Casa. Tal vez hemos tenido hasta aquí una actitud religiosa que no ayuda para nada. Pero en este momento podemos volver. Yo le pido que se ponga de pie un instante. Había un príncipe chino con un nombre complicadísimo. Se fue de su casa pensando que se iba a ser hombre, igual que en la historia de la Biblia. Cuando hizo todo mal y quiso volver, en vez de aprenderse un speech de memoria, mandó a alguien a la casa de su padre y le dijo: papá, rey, si vas a aceptarme, en el camino hay un árbol grande donde termina la colina. Si atas una cinta amarilla, yo sabré que me vas a recibir y entonces seguiré caminando hasta tus brazos. Cuando el chico empezó a caminar, al poquito andar, todos los árboles tenían cintas amarillas. El camino de vuelta a la casa de papá hoy lleno de cintas amarillas. Si usted está lejos de Dios, de papá, yo le invito, por favor, venga aquí adelante. Si usted no ha tenido con Dios una relación de padre e hijo y hoy se decide volver, por favor venga, sin miedo. Aquí nadie le va a pedir cuentas. Es entre usted y Dios. No está mal decir yo quiero más de Dios. ¿Quién va a venir? Muy bien. Siguen viniendo. Sé que muchos dicen, pero ¿yo por qué tengo que ir? Simplemente para decirle: Dios te amo. Para decirle: gracias papá por ofrecerme que puedo volver. Gracias porque en una de esas se dio cuenta de que necesita un Dios papá. Y ha estado pensando en otro Dios. Venga. De allá vienen un montón, de allá atrás vienen un montón. Este momento es algo íntimo, algo especial. Aquí nadie está llevando la cuenta de cuántos, ni estadística. Esto no, en el cielo no hay estadística. Pero usted que escuchó la voz de Dios, que yo sé que el Espíritu Santo trabajó en su corazón, venga, dígale: papá, aquí estoy. Entre él y usted sabe qué es lo que hay que arreglar. Tal vez hasta aquí usted tiene el mismo versito que el muchacho. Iré a la casa de mi padre, le diré: deje el versito, venga. Anímese. Yo le invito en el nombre de Jesús a renovar la confianza en ese Dios papá que
tanto necesitamos. Siguen viniendo de allá, siguen viniendo de allá. De aquí siguen viniendo. Qué bien. Qué bien. Si usted no se anima a pasar por X causa y le respetamos eso, respetamos que usted no quiera pasar. Ahí donde está, ponga la mano en su corazón, levante la mano, vamos a orar. Vamos a orar. Y estarán ministrando los hermanos por cada uno después, seguramente diciendo, el Señor sabe qué, pero vamos a orar juntos, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, Señor. Hemos estado lejos y hoy queremos estar cerca. Hoy queremos volver a la casa de papá. Hoy queremos volvernos a sentirnos amados, abrazados, cuidados, sabiendo que por encima de todas las cosas tú nos amas, tú nos cuidas. Y has hecho todo, Señor. Todo, para que nosotros podamos amarte. Te has revelado de muchas maneras. Has hablado de muchas maneras y después nos hablaste por el Hijo. Nos dejaste tu palabra para poder entenderte. Nos dejaste después tu Espíritu Santo que nos empuja, que con amor nos lleva a tu persona. Por eso hoy queremos decirte gracias, papá. Gracias por otra vez estar ahí en la puerta esperándonos. Gracias porque tu amor no cambia. Gracias porque tú eres lo mejor que tenemos. Llena nuestras vidas, Señor, de tu presencia. Que nuestra vida toda sea un espejo de tu amor. Señor, cada uno hoy aquí ha tomado una decisión. Los que están en sus sillas y los que están aquí adelante. Señor, bendecidos todos, porque tu palabra es para todos. Yo les bendigo en tu nombre, Señor. La bendición más grande que hay. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor.